Bueno, bienvenidos todos al tercer episodio de La Marea, donde vamos a tener un tema, yo creo que interesante. Hay mucha incertidumbre ahorita con el techo de la deuda de Estados Unidos, las implicaciones, y la semana pasada hablamos también un poco de ya entrar a cuál es la diferencia de Proof of Work, Proof of Stake, por qué uno, por qué el otro y por qué surgió. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo estás, Diego? Sí, como bien dices, son estos temas que uno dice, en ¿verdad? Las criptomonedas navegan en un océano solo de ellos o realmente están como en el mismo océano con lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, y es que, ¿verdad? Para hablar de lo que vamos a hablar hoy, tendríamos que ir básicamente 2 años atrás, 3 años atrás. Sé que muchos de nosotros probablemente no queramos regresar, pero hay que volver a regresar de la pandemia. Y la pandemia todavía sigue teniendo efectos que al día de hoy se nos enfrentan. Así que vamos a irnos en un viaje en el tiempo para tratar de desenmarañar un poco todo este tema de cómo afecta a las criptomonedas y por qué las puede o no puede ayudar a que crezcan. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que el tema comencemos con el primer tema y es este techo de deuda que yo creo que está en las noticias en todos lados, se está empezando a generar un montón de incertidumbre, desconocimiento también de qué va a pasar porque nunca ha llegado al techo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en DC en el 2012, 2013 que teníamos las mismas conversaciones y han pasado otras veces. Yo creo que en los últimos 10 años pasamos de esa conversación de tenerla cada 15 años, cada 10 años, ahora creo que cada 2 años tenemos la misma conversación de vamos a llegar a topar el techo, la deuda va a topar el techo. Y me acuerdo que en ese entonces había mucha incertidumbre y creo que estamos en lo mismo hoy. Y tal vez comencemos con lo que vos mencionabas, regresemos 2 años atrás. ¿Qué hizo la pandemia y cómo la pandemia nos llevó a donde estamos hoy día, a esta incertidumbre que existe con el techo de la deuda de Estados Unidos? Buena pregunta, Diego. Y como siempre, siempre les recomendamos suscribirse a nuestro newsletter. Ahí está una parte escrita que vamos a hacer referencia dentro de esto. Y gran parte del proceso es cuando inicia la pandemia. El punto es, dependiendo en qué lado del mundo, a mí me tocó vivirla en Guatemala. ¿No a dónde te tocó vivirla a ti, Diego? Yo en Vancouver. En Vancouver. Bueno, el cierre fue distinto a nivel global, ¿no? Y cada cierre pues tuvo sus partes, pues obviamente ahorita estamos viendo, estamos 2023 y China acaba de recién tomar esa política, dejar la política de COVID cero como abriendo un poco más las fronteras. Pero cuando de manera organizada se fueron cerrando las fronteras, el gran tema fue ir cerrando cada una de las industrias que también tuvieron que dejar de trabajar porque no se podía. Y esto lo que llevó es básicamente la oferta de productos empezó a disminuir y acá es como si fuéramos economía 1.0. Básicamente existen dos fuerzas dentro del mercado, la oferta y la demanda. Y entonces la oferta disminuyó y disminuyó porque se le pusieron off a muchas empresas para tratar de ver cómo lidiar con esto, para que no se enfermaran las personas. Y el mayor ejemplo de este caso son los chips, que al día de hoy, ¿verdad? Los chips que están desde una computadora como la que estamos grabando hacia un motor de barco, hay chips en todo, ¿no? Y entonces se le puso off, por ejemplo, a las fábricas de chips y el punto es que esto pasó 6, 7 meses, luego hay que ponerle on de nuevo y se dieron cuenta de que no era tan sencillo dentro de este aspecto. Entonces ahí hay como una variable que quiero poner para discutirla y es el dilema entre la oferta y la demanda que al día de hoy todavía existe, ¿no? Y eso lo vamos a conectar eventualmente con la inflación. Luego de esto tenemos una segunda parte que es lo que sucede en Estados Unidos. Y Estados Unidos decide brindar cierto apoyo a los ciudadanos norteamericanos dentro de la pandemia ofreciendo cierta cantidad de dinero a las empresas y a las personas. ¿Para qué? Para hacerle frente como a este proceso de la pandemia. Eso lleva a que el gobierno de Estados Unidos comprometa cierta cantidad de dinero y que tenga que disponer de estos recursos. Eventualmente se pensaban que eran 6 meses, lo que se le iba a dar, aproximadamente $1,200 a la persona mensualmente, dependía un poco. El proceso era que cuando tú le das dinero a una persona, esta persona va a ir y lo va a gastar,
y al gastarlo vas a hacer que la economía se mueva, ¿no? Porque entonces la persona gasta, al momento de gastar, el comercio gana y entonces produce más y otra vez lo que hablábamos, oferta y demanda, empieza a ayudar porque ya yo miro que me están comprando más, entonces por supuesto el gran tema es que yo empiezo a comprar más inventario. Pero lo curioso de Estados Unidos es que dio el dinero y la mayoría de gente decidió invertirlo, ¿no? Y es lo que vemos en ese crecimiento del mercado del 2020 y ese boom. La mayoría de personas vieron, todas las acciones estaban con precio de oferta, dado que la crisis les había afectado y buenísimo, yo compro a 60, 70% de valor e invierto y boom, ¿verdad? Me llevé la ola que duró hasta diciembre de 2021, ya 2022, 2023 en el mercado de acciones ha sido otro lado. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que los gobiernos, como las personas, tenemos cierta capacidad como adquisitiva, por decirlo así. O sea, es como que tuviéramos un salario. Y entonces tenemos un límite de lo que podemos gastar. Y justamente este límite se llama el techo de deuda para los gobiernos. Es el nivel que yo me puedo endeudar conforme a lo que se me permite de una manera legal. Y esto es la parte donde el Senado en Estados Unidos junto con el Congreso decían, el gobierno de Estados Unidos puede endeudarse hasta aquí. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Como ministro de Finanzas, de Treasury, Powell, Yellen, tienen que empezar a manejar todo esto dentro del presupuesto. Nada distinto a un presupuesto de casa donde dices, mira, nuestro presupuesto es $1,000 y entonces ya luego de $1,000, entonces ya empiezas a tener discusiones, dificultades. Lo mismo está pasando con Estados Unidos. Sí, a mí me gusta esa analogía de la casa, porque yo lo veo como una casa que al final tenés ingresos, tenés gastos y tenés un nivel de cuánto te puedes endeudar en tarjetas de crédito, en préstamos. Y va a llegar a un punto donde si te endeudas mucho, tus ingresos no cubren tus gastos más los pagos a estos préstamos, que eso quiere decir pago a capital y pago a intereses. Y entre más préstamos tenés, pues obviamente más pagos mensuales tenés que realizar. Y entre más alta la tasa de interés, más altos los intereses que tenés que pagar y por ende tenés menos, tenés que ajustar tu presupuesto básicamente. O generar más Correcto. ingresos o reducir tus gastos, pero en algún lado tenés que hacer un ajuste. Ahora, eso es una casa. ¿Cómo, por qué no? ¿Cuál es la lógica de tener un techo de deuda a un país y cómo asimilás uno versus el otro y cuál es la diferencia de uno versus el otro? Porque yo lo que veo es, sí, el gobierno inyectó dinero, pero la gente, mucha gente no realiza que pasamos en 5 años de tener una deuda de 15 trillones de dólares al doble, a 31, 32 trillones de dólares. Y a diferencia de una casa donde si yo me quedo sin dinero o si no subo mis ingresos y no ajusto mis gastos, probablemente el banco o la persona que prestó el dinero va a venir a quitarme la casa, a quitarme el carro, va a tratar de recuperar ese dinero. En un país, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia de Estados Unidos versus esa analogía que tenemos de la casa con este gran techo de deuda? Sí, acá tal vez uno de los temas más importantes es, así como una persona pudiera endeudarse a niveles que ya no son sostenibles, y va a tener que ver cómo le hace un gobierno también. Y acá tal vez recordar 2009, 2010, Grecia, ¿no? Grecia empieza con un nivel de deuda por encima, pasa al 100%, o sea que debe básicamente su salario y otro salario, por decirlo así, y llega a niveles estratosféricos junto con España, junto con Irlanda en ese momento. El punto es, ¿cómo haces para volver a tener una estabilidad financiera? Y ahí es donde, por ejemplo, entran organismos internacionales y entonces compran la deuda y se hace como una readecuación de deuda, nada distinto a lo que haría un banco cuando se te traban las carretas, te endeudas de más, entonces dicen, mira, vamos a hacer una consolidación de deuda, te ponen una tasa, y la diferencia es que los organismos internacionales sí pueden dictar, mira, necesitamos que sigan estas reglas, que fue el caso de Grecia. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque eventualmente un nivel de deuda alto, lo que significa para el ciudadano, es mayores impuestos. Mayores impuestos significa que de alguna manera, si yo tengo que pagar impuestos, yo no puedo invertir, consumir ni ahorrar. Entonces, una mayor carga tributaria lleva a que el ciudadano no pueda hacer ciertas decisiones
económicas. No vamos a entrar al dilema de si esto es bueno o malo, ni economías libres ni de mercado, simplemente es lo que la ecuación propone dentro de que la persona ya no tendría más dinero disponible para el consumo. Y entonces, a un mayor nivel impositivo, lo que iría es llevando a las personas y a las empresas a irse, a ir pagando este nivel de deuda que ya no es sostenible, y esto tendría consecuencias a nivel macroeconómico. Por ejemplo, hoy que es tan fácil cerrar y abrir una empresa en cualquier otro lado, empieza la migración de empresas, ¿no? Y por ejemplo, miremos el caso de Irlanda, ¿no? Irlanda se convirtió en un lugar idóneo para establecer empresas en Europa por su régimen impositivo, ¿no? Su tema de impuestos. Entonces, si yo estoy subiendo los impuestos porque no puedo pagar la deuda, y entonces automáticamente mucha gente se va a ir, el consumo no va a estar y va a tener ciertos efectos que pues hay que pensárselos, y por eso es que la regla de los, digamos, del Banco Interamericano de Desarrollo o del Fondo Monetario es que tú no deberías de pasar tu deuda por encima del 40% de tu Producto Interno Bruto. Esa es la parte. Ahora, muy pocos países a nivel global tienen esta situación, Guatemala siendo uno de ellos, pero básicamente vemos países por encima del 100, 110%. Entonces, mucho de lo que tiene que ver, Diego, es, estás comprometiendo de alguna manera el futuro, porque esa deuda la vas a tener que pagar, y el punto es si esa deuda la usaste de manera productiva o improductiva, que estoy hablando. Que normalmente la deuda debería ir como con el perfil de los negocios, hacer un apalancamiento, o sea, que te ayude a desarrollar. Por ejemplo, sabemos que los retornos de educación son más largo plazo, sabemos que retornos sobre empresas son más corto plazo, todo va dependiendo de cómo la deuda se va manejando, pero también hay deuda que asignas a algo que no te da retornos y puede ser un costo hundido financieramente hablando, aunque socialmente sí tenga efectos, pero que tienes que descontar que eso no se te va a retornar en productividad. Entonces, ahí es donde el tema de decisiones es importante, porque el punto es, ok, ¿dónde estás destinando el dinero? ¿A qué lo estás destinando como gobierno? ¿Y cuánto de esa inversión realmente es una inversión que se me va a retornar? No importa si es 25, 30, 40 años, pero que tenga un retorno. Y ahí está la pregunta que Estados Unidos centralmente tendrá que resolver con este crecimiento de deuda. Es decir, ¿se ha invertido de manera adecuada o no? Y solo para resumir un poco, para entender, tenés al final del día ingresos, tenés gastos a nivel país, si lo queremos ver como macro, mis ingresos son los impuestos, todos los impuestos que hoy, de los que vamos pagando todos, eso ingresa al país. Tenemos gastos, por otro lado, donde invierto en infraestructura, meto plata al gobierno, doy beneficios. En algún momento hay un desbalance donde tengo más gastos que ingresos y lo que hago es endeudarme para cubrir esos gastos. ¿Sí? Entonces tenemos yo lo veo como un tercer elemento donde digo, ok, no estoy generando suficientes impuestos para cubrir esos gastos, ¿qué hago? Me endeudo. Y tengo un límite de cuánto me puedo endeudar, que en teoría debería ser un 40%. Ningún país lo sigue. Hoy día estamos llegando a 100, 120 o más allá de lo de lo que genero del Producto Interno Bruto, que al final es como todo lo que genero como país o como economía, básicamente. Ahora, tengo un techo y aquí es donde entramos a hablar como del techo. Tengo ingresos, tengo impuestos, tengo gastos, todo esto que estoy invirtiendo, los préstamos, las inversiones que hago como economía, como país, y tengo un techo de cuánto me puedo endeudar para cubrir ese desbalance. ¿Por qué llegamos a este techo y cuál es la lógica de tener un techo? ¿Qué beneficios hay de tener este techo y qué implicaciones hay también de no poder pasarnos ese techo y no poder subir ese techo? Sí, creo que uno de los temas más importantes es el techo debería limitarte para tomar decisiones de manera más inteligente sobre cómo adecuar. O sea, si te dan un cheque en blanco, ¿verdad? Y uno tuviera un presupuesto o no tienes un presupuesto en tu casa, pues puedes hacer gastos que tal vez no son prioritarios porque no tienes una límite o un límite dentro de lo que deberías de gastar. Entonces el techo, ¿verdad? Como en economía del comportamiento, lo que busca es que de alguna manera tú puedas tomar decisiones de manera más consciente sobre cómo presupuestar. Como lo mismo que pasa en las finanzas personales, de que tienes un presupuesto y el presupuesto te va a decir, mira, son estos espacios donde debes de hacer. Y esa es la lógica.
Ahora, el gran problema es en Estados Unidos durante los últimos 10 años, o desde 1960, para ser correctos, esto se ha movido más de 60 veces. Entonces se llega al techo, se pasa al Congreso, el Congreso dice, sí, deberíamos de seguir y es como, ok, no lo manejamos bien, ¿verdad? Pongámosle más a esto. El techo, ¿cuál es el problema ahorita? El techo puede estar, si tú llegas al techo, es lo más que puedes gastar, aprobado por, ¿verdad? Tus pares en términos legal, Congreso, Senado, ya te dijeron, mira, gobierno, tú puedes gastar hasta aquí, pero tú sigues teniendo compromisos. Entonces, el gran problema es a quién no le estás pagando. Y ahí es donde viene el proceso de esta gran palabra que se llama default, ¿no? Y entonces lo que es el default es cuando yo le tengo que decir a una de las personas que me presta dinero, ¿verdad? Sea un país, sea, ¿verdad? Una institución, mira, no te puedo pagar. Ahora, ¿qué pasa cuando un país entra en default? Lo primero es que todas las personas que les debías se van a sentar contigo y te van a decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que renegocien la deuda, que la tasa de interés cambie, que, o sea, pueden suceder mecanismos, pero muchos de ellos no van a ser positivos para la economía. Y entonces esto te puede ir debilitando de alguna manera económicamente. Voy a hacer como el espejo con las finanzas personales, ¿verdad? Solo puedes gastar hasta acá, pero aún así tienes que pagar la tarjeta. Entonces el banco se da cuenta que no puedes pagar la tarjeta y lo que te dice es, ok, te voy a subir la tasa 1.25 porque no puedes pagar. Ese 1.25 te pone más presión en tu presupuesto familiar, porque ahora el presupuesto del siguiente mes tienes que agarrar 1.25 más para el pago de deuda. Entonces ya te queda menos para otras cosas. Por eso es que un país que se va endeudando de esta manera va también priorizando el pago de deuda sobre otros aspectos, por ejemplo, sociales, económicos, ¿verdad? De desarrollo, y entonces va quitando esa capacidad. Y al final, obviamente, tiene que ver cómo se resuelve la forma en la que yo pago, sea impuestos, sea donaciones, sea que el gobierno empiece a crear empresas, lo que fuese, pero complica las decisiones económicas y políticas de cualquier gobierno el estar en una situación donde estás pegado al techo de deuda, porque vas a tener que tomar decisiones difíciles. Por eso es que normalmente se lleva al Congreso y el Congreso dice, ¿saben qué? Ampliemos el techo de deuda. Y yo creo que hay un tercer factor que también es interesante y no hemos tocado, y yo creo que, y regresa a la inflación, y es, si no tengo suficiente ingreso, subo la deuda y digo, ok, ¿sabe qué? No vamos a subir impuestos, porque si subimos impuestos, se deja de invertir, estamos en una crisis ahorita, subamos la deuda, metamos más plata a la economía, inyectemos más plata para que empiece a generar otra vez la economía. ¿Qué podemos hacer para pagar esta deuda? Inyectemos también más dinero a la economía. Creo que regresamos al tema de, entonces, tenés más dinero en la economía, tenés más inflación y llegamos a donde estamos hoy día. Ahora, si lo tropicalizamos a Latinoamérica, tomando en cuenta que el dólar es la moneda de reserva, yo creo que preferente a nivel global, donde tenés una dependencia muy grande de remesas, de dinero que viene de Estados Unidos a muchas de las economías de Latinoamérica. ¿Qué impacto tiene toda esta discusión que estamos teniendo? Porque yo creo que hay un miedo de, ¿será que va a haber recesión? ¿Será que si no aprobamos el subir el nivel de la deuda, entramos en recesión? Eh, ¿Qué impacto va a tener todo esto a las economías de Latinoamérica, tomando en cuenta tema de remesas, tomando en cuenta dependencia, yo creo que económica también de alguna manera, de importación, exportación que tenemos a esos países, el tema de que tenés el dólar como la moneda de reserva, yo creo que preferente a nivel global, creo que el 60% de las reservas están en dólar. ¿Qué impacto va a tener todo esto en nuestras economías en Latinoamérica en los próximos meses? Creo que sí, acá tenemos que agregar una variable bien importante y es la variable de inflación, ¿verdad? Y no podemos hablar de todo esto sin inflación porque, o sea, realmente Estados Unidos está teniendo, ¿verdad? Varias complicaciones y Estados Unidos, siendo hoy por hoy el líder mundial, también afecta a todo, ¿verdad? A todos los demás y creo que es parte de, como hablamos, el techo de deuda es uno, la inflación, que viene siendo otro de los aspectos que lleva a una toma de decisión que también va a afectar, que luego lo vamos a hablar, que es la tasa de interés.
Y a esto también el hecho de que año y medio de elecciones, ¿no? Entonces, como que realmente se está haciendo un tema complejo de decisiones difíciles que se deben tomar, porque todo esto lleva a decisiones difíciles. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una de las decisiones más difíciles es imprimir o no imprimir, ¿no? Y acá no quiero sonar como muy Shakespeare, ¿verdad? De to be or not to be, ¿verdad? Dentro del proceso, pero sí es una pregunta importante de imprimir o no imprimir. Entonces, Estados Unidos ha estado decidiendo esto de aumentar la masa monetaria, que es lo que coloquialmente se puede decir como imprimir, para tratar de hacerle frente a esto. Al momento en que existen más dólares en la economía, el dólar empieza a perder valor. Pero ¿cómo empieza a perder valor? Yo siempre, la forma más sencilla es el índice de Big Mac de The Economist, ¿no? Es el índice de Big Mac lo que hace es que mide el precio de un Big Mac a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto costaría un Big Mac con tu moneda local? ¿Para qué? Para que sepas cuánto podrías comprar con tu dinero. Si el dólar pierde valor, significa que yo puedo comprar menos de lo que compraba hace un año, hace 6 meses. Y eso como reserva de valor, que es que yo guardo mi dinero en dólares, puede de alguna manera complicarme, ¿no? Y de alguna manera tenerme como, ¿verdad? Esta reserva de valor pues ya no vale tanto. Y entonces yo financieramente tengo que analizar eso y empezar a buscar una diversificación de monedas. Y creo que ahí es donde ha entrado el proceso de las criptomonedas para varios países, ¿verdad? Hablemos de Brasil, hablemos de Argentina, hablemos de Colombia, Venezuela, ¿no? Y entonces hay una idea de decir, bueno, si yo estoy perdiendo valor con esto, ¿qué existe que no se pierda valor? Y es ahí donde entran las monedas estables, entra Bitcoin, entra Ether, entran diferentes fórmulas, pero sobre todo las monedas estables que están secundadas por certificados de depósito o cualquier otro instrumento financiero y mantienen el uno a uno de alguna manera con respecto al dólar. Pero el punto es, el efecto en sí es que puede perderse valor y al perderse valor, entonces yo lo que tenía ahorrado vale menos, por lo cual mi posición como gobierno se ve ciertamente comprometida al momento en que yo quiero usar este dinero para toma de decisiones, porque si antes podía usar este dinero para, ¿verdad?, de comprar 100 de algo, probablemente ahora este dinero pueda comprar 90 de algo y eventualmente puede ser 80 de algo. Y entonces ahí es donde ese valor que yo voy perdiendo se va complicando. Pero lo importante, Diego, aquí es que no es solo una decisión que afecta al gobierno, es decir, afecta a cualquier individuo que dice, bueno, ¿cómo hago y en qué moneda invierto? Que es la gran pregunta de cualquiera, o en qué moneda guardo mi valor. Y acá solo hacer una adenda, recuerden, este canal no es de consejos financieros, no es asesoría financiera, simplemente es una discusión sobre aspectos económicos. Entonces, en ese sentido, las personas tendrían que decidir si estoy perdiendo valor, ¿qué hago? Sí, yo creo que se vuelve, al final del día, lo que mencionabas es mi poder adquisitivo disminuye, o sea, lo mismo que podía pagar con $10, $1 antes, si antes compraba 10 huevos, ahora compro 9, ahora compro 8, y eso al final, ¿cuál es el resultado de eso? Es que todo es más caro. Al Todo es final más del caro. día todo se vuelve más caro porque el comprar los 10 huevos que antes compraba con N cantidad de dólares o con la moneda con la que usaba, ahora tengo que gastar más dólares para eso. Y eso sí tiene un efecto en nuestras economías, donde sí hemos visto una inflación y precios en alza en todo sentido. El otro día hablaba con un amigo en República Dominicana y me decía, mira, es que en los últimos 2 años el servicios de limpieza, el costo subió 60%. O sea, lo que yo pagaba antes, hace 2 años, porque alguien viniera a limpiar mi apartamento una vez a la semana, ahora pago 60% más. Y eso es un poco resultado de todo lo que vemos. Más una economía como República Dominicana, donde tenés turismo a la 100, donde es una economía que no para, y un poco el tener mucho ingreso de dólares. Y eso es lo que estamos viendo en todas estas economías. Donde sí hay un efecto, y el efecto es que los precios están subiendo, todo se está volviendo más caro. Eh, ¿Hay algún fin para esto? Y creo que tal vez la pregunta es si lo vemos en Latinoamérica y todo indica que junio primero, o se estima que junio primero es el día donde si no se sube la deuda, entonces Estados Unidos no va a tener suficiente dinero para pagar la deuda actual. ¿Qué pasa en ese momento en Latinoamérica? Podemos esperar una alza de tasas de intereses en nuestros países, una reducción de remesas,
como qué efectos ves en los próximos, posterior a esta fecha clave, que puede ser que sea 1 de junio o no, pero yo creo que por ahí va la fecha. ¿Qué efectos ves post esta fecha dentro de las economías y qué se puede esperar? Sí, aquí creo que hay un tema vital y es otra variable que queríamos de agregar, ¿no? ¿Verdad? De primero el poder de paridad de compra y esto es lo que explicábamos con los huevos, ¿verdad? Lo que explicabas que yo puedo comprar 10, yo puedo comprar 9, porque de alguna manera va perdiendo valor la moneda. Pero al otro lado está la parte de inflación. Entonces, no solo con mi dinero yo puedo comprar menos, sino al otro lado las cosas están más caras. O sea, sí hay que distinguir que existe un doble hit, ¿no? Un doble golpe dentro de esto. Una parte es yo voy perdiendo valor y por el otro lado las cosas van subiendo, entonces me vuelve una brecha interesante dentro de esto, sobre todo que los salarios de las personas no van respecto a la inflación, porque si no muchas personas hubieran tenido aumento de 10, 12% en algunas economías, en otras economías casi 100% de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, no, entonces no solo, ¿verdad?, pierde valor tu moneda, sino que también la inflación te hace las cosas más caras, entonces como que esto va subiendo por la inflación y yo voy perdiendo valor y esta brecha se va volviendo mucho más grande, lo cual compromete la estabilidad social de los países. Y eso viene siendo como un efecto importante a nivel global y sobre todo en Latinoamérica de discusión, ¿no? Porque de alguna manera Latinoamérica tiene discusiones importantes que se realizan sobre el aspecto de la pobreza. Y entonces esto lo que pudiera hacer es justamente en lugar de que sea más fácil, ¿verdad?, subir de clase media y clase media alta, sino se va volviendo mucho más complicado e incluso se empieza a caer, ¿verdad?, de clase media hacia otro tipo de situaciones. Y esto, ¿verdad? En algún momento hizo un estudio el Banco Mundial respecto a esta escalera, ¿no? Y lo fácil que era subirla, bajarla. Y en este momento pareciera que es mucho más fácil caer que poder subir. Y eso obviamente complica la parte de las decisiones. Luego Estados Unidos agregaron una tercera decisión. Entonces, si tenemos la parte del poder adquisitivo, tenemos la parte de la inflación, el tercero de esta parte es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es fundamental porque la mayoría de personas tienen algún tipo de deuda o de préstamo, ¿no? Ya sea para que una casa, tarjetas de crédito, negocios. La economía muchas veces se tiene que apalancar dentro de esto y lo vimos desde 1970 cuando se desliga del patrón oro. Hay una posibilidad mucho mayor de poder adquirir préstamos y esa es un poco la discusión que se tiene respecto al Bitcoin y a las monedas dentro de esto, que existe esta cantidad de dinero dentro de la economía, pero el tema es que existe y todos están guiados por una tasa de interés. La tasa de interés es una referencia en la economía para decisiones. Dependiendo cómo esté la tasa de interés, tú decides si ahorrar, invertir o consumir. Si lo veíamos después, hace unos 7, 8 años, la tasa de interés era cero, el mensaje que estaba dando la Reserva y sobre todo, digamos, Treasury de Estados Unidos era consuman. Es decir, si pones el dinero en el banco, no te va a servir para nada porque la tasa de interés es cero, todos están dando tasas de interés abajo, entonces esto sirve para indicarle a las personas que consuman. ¿Y por qué consuman? Porque eso se asume que reactiva la economía al consumir más, entonces los negocios crecen, al crecer los negocios, entonces las personas se emplean, al emplearse las personas pueden gastar más y este círculo virtuoso debería de ir hacia allá. Lo que estamos viendo ahorita es una subida de tasas hasta 5.25 y una subida de tasas rápida, mucho más rápida de la que por lo menos yo he logrado ver en lo que yo en este mundo. Y entonces, si el hecho de que te dijeran a una tasa cero es consumir, el mensaje ahorita es ahorrar o invertir. ¿Por qué? Porque el mercado está interesante en eso. Y eso es para el consumidor activo, ¿no? Ahora miremos al consumidor pasivo. ¿Qué es lo que le está diciendo a la persona que quiere comprar una casa hoy y cuya tasa va a subirse? ¿Qué es lo que le está diciendo al que quiere montar un negocio? ¿Qué es lo que le está diciendo a aquel que se quiere endeudar? En este momento es endeudarse es caro. Y es caro porque la tasa de entrada es esto. Entonces, esos dos efectos, ¿verdad? Te crean también una parte de que la idea detrás, o sea, ¿por qué la toma de decisión? Es, si yo subo la tasa de interés, yo estoy haciendo que las personas no consuman.
Si las personas no consumen, entonces los productos deberían delimitarse. Si los productos se limitan, el precio baja. Y esa es como la idea. Entonces, si los precios bajan, es como acá la fórmula secreta, la inflación se disminuye. Pero el gran problema es que al día de hoy Estados Unidos sigue con una inflación todavía con muy buen ritmo en el sentido de que sigue subiendo y está difícil pararla. Entonces, cada tasa de interés, pongámonos y tal vez para usarlo como en un estilo de temas, si ustedes se acuerdan del genial película de la original Spider-Man 2, cuando de alguna manera, ¿verdad? Spider-Man está tratando de frenar el metro antes de que se caiga y está en su pelea con Doc Ock tratando de hacer y que tira, ¿verdad? Una línea, más o menos así me imagino a la Reserva Federal subiendo la tasa de interés. Entonces, tira, ¿verdad? Una telaraña para agarrar, tira, pero no se detiene el metro. Y el punto es, ¿cuántas telarañas tiene que tirar para que el metro se detenga? Entonces ahí es como la parte interesante al día de hoy y obviamente como varios de los países de Latinoamérica están invirtiendo en Estados Unidos, el que modifiquen la tasa de interés conlleva a que en Latinoamérica tengamos que modificar la tasa de interés. Entonces, los mismos efectos que vemos para un ciudadano de Estados Unidos, lo vemos para un ciudadano de Colombia, de Brasil, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala. Y yo creo que eso nos entra al segundo tema que a mí me parece interesante y lo hablamos la semana pasada de la diferencia de una moneda fiat contra un Bitcoin donde tenés una base monetaria fija, donde realmente no tenés esa misma dinámica donde puedo decir, ok, imprimo más y de forma coloquial, imprimo más dinero o incremento la base monetaria para cubrir esas deudas, meterla a la economía y reincentivarla. Con Bitcoin no lo puedes hacer porque tienes una base monetaria fija donde realmente no puedes venir y decir, se nos acabaron las carretas, metámosle más plata, inyectemos el dinero a la economía para otra vez que la gente empiece a invertir, que la gente empiece a gastar y empezar este ciclo económico que hemos visto y que venimos trayendo desde los 60, 50, donde cada vez, cada ciclo es más grande, cada ciclo es más grave y más frecuente. Ahora esto nos lleva tal vez al segundo tema de hoy y es Proof of Work, Proof of Stake, para ya meternos un poco en la parte cripto, DeFi. La semana pasada hablamos de Bitcoin y hablamos de Proof of Work. Explicamos un poco cómo funciona Proof of Work, el tema de los nodos, el tema de los beneficios. Y existe también Proof of Stake. Y tenemos estas dos dinámicas diferentes que yo creo que es interesante hablarlas a nivel de lo mismo que hablamos con la deuda, donde tenés gastos, tenés incrementos, tenés deuda y tenés esta dinámica que se está jugando. En Proof of Work, Proof of Stake, tenés ciertas dinámicas también que cambian cómo se maneja cada uno, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum, y cómo funciona detrás. ¿Qué diferencias ves en Proof of Work, Proof of Stake? Y no sé si hace sentido tal vez empezar a hablar en dar un mini resumen, así es el pitch de 60 segundos de qué es Proof of Work, cuáles son las debilidades y qué hizo que naciera Proof of Stake, porque todo comienza otra vez en Bitcoin, todo comienza en Proof of Work. Pero ¿qué debilidades tiene Proof of Work en la dinámica que tiene que hizo esta necesidad de que surgiera Proof of Stake? Listo. Primero estos mecanismos nacen justamente por el tema que hemos hablado de la impresión de la banca central. Entonces, cada mecanismo lo que está buscando de alguna manera, sobre todo el proof of work, lo que busca es limitar el proceso de emisión monetaria. Y si agarramos el white paper de Satoshi, del Bitcoin en el 2009, eso fue un poco la crítica, que es, ¿verdad? La crisis financiera, se imprimió muchísimo dinero para salvar a varios bancos y esos dinero, ¿verdad? Afectó la tasa, pero varias personas perdieron sus casas y toda la historia y es de alguna manera quien paró pagando el bailout o lo que así se llamaba, o salvar a los bancos fueron las personas. Y entonces, lo que empieza a proponer Satoshi Nakamoto es que debería haber una forma de limitar el proceso de emisión monetaria. Y para limitar el proceso de emisión monetaria, yo tengo que crear un mecanismo. Y el mecanismo que él propone, o verdad, ellos, si supongamos que Satoshi Nakamoto es una persona para la facilidad del lenguaje, lo que propone Satoshi Nakamoto es que tiene que haber
algo que limite el proceso. Entonces, Proof of Work es un algoritmo que propone un problema matemático. Y para los que digan algoritmo suena como una palabra súper compleja, es simplemente un set de instrucciones que se le da a una computadora. Eso es lo bonito. Un algoritmo a veces suena como muy fancy, pero la verdad es que simplemente es set de instrucciones donde lo que le dicen es cuando se mine un Bitcoin, cambie la dificultad del problema matemático para el siguiente. Y entonces, por eso, cuando se empezaba a minar Bitcoin en el 2009, una computadora sencilla podía resolver ese problema. Ahora, ¿verdad? Se está hablando de que tienes que tener granjas de servidores con computadoras de altísimo nivel para poder minar ese Bitcoin. ¿Por qué? Porque el problema matemático va evolucionando. Y creo que eso es una de las maravillas importantes. ¿Y por qué? Para limitar la emisión aproximadamente a 10 minutos. Entonces, todo se va adecuando para que la emisión sea de alguna manera controlada y por eso es que sabemos y estimamos que para el 2140 se tendrá el último Bitcoin. Entonces, Proof of Work, al final y en la respuesta de los 60 segundos, es un mecanismo para controlar la emisión monetaria a través de la resolución de un problema matemático que va aumentando de complejidad con cada moneda que se mina. Y yo creo que este algoritmo, o si lo queremos así, estas reglas matemáticas, o este algoritmo que tenemos en Bitcoin y el fijar la base monetaria también trajo, yo creo que consecuencias naturales del sistema. Y es uno, es caro. O sea, al final del día se está volviendo bien caro el poder generar una transacción y a diferencia de tener un dólar donde yo te lo puedo enviar muy relativamente fácil, yo creo que dependiendo si estamos en diferentes países hay complejidades, pero es relativamente fácil. El mover Bitcoin se está volviendo caro. Tampoco es escalable. El hecho de que tengas que resolver ese algoritmo y que cada vez sea más complejo, lo que está generando también es que entonces el generar transferencias no es tan rápido, o sea, no tener la escalabilidad que necesita una economía, eh, ni siquiera una ciudad, te diría yo, en realmente poder manejar la cantidad de transacciones que requiere para que fluya todas esas transacciones que se tienen en los millones de individuos que participan en una economía básicamente. Entonces tenés algo que es caro, que no es eficiente, que no es escalable. eh, ¿De dónde surge entonces la necesidad de Proof of Work y cómo se diferencia Proof of Stake, perdón? Y creo que ahí surge el tema de Proof of Stake. ¿Qué es Proof of Stake y cómo es diferente a Proof of Work? Yo creo que es interesante. Una parte es que Bitcoin permite hacer lo que se llama un fork, y un fork es simplemente como montarse dentro de lo que ya Bitcoin es y proponer ciertas soluciones. A lo que mencionabas, una de las soluciones se llama el Lightning Network, que es básicamente para facilitar y hacer una velocidad de transacción dentro de Bitcoin. Y eso creo que es lo bonito de este espacio, ¿no? Que si hay algo, alguien que dice, mira, yo puedo mejorar, eventualmente va a proponer su mejora al proceso inicial y en base a ello, pues va a ir mucha innovación. Entonces, creo que esa es la parte, pero de acuerdo contigo que se va volviendo más caro y ese fue el problema de Ether, ¿no? Ether, pues los fees se llaman gas fees, ¿no? Gasolina o combustible. Y entonces el problema con Ether era que a veces querías mover un Ether y te costaba de gas fees un Ether y medio. Entonces decías, es contraproducente. ¿Por qué? Porque justamente lo que mencionabas, no era escalable, ¿verdad? Las transacciones eran muy altas y sobre todo en momentos, por ejemplo, donde se dio un boom de NFTs, donde se vieron esos cambios, automáticamente los fees se empezaron a ir hacia las nubes. Y ahí es donde Vitalik Buterin dice, hay que hacer un cambio. Y Vitalik Buterin, para quienes no lo conocen, es el creador de Ether y creo que vale la pena leer su libro donde están sus ensayos. Él empezó justamente haciendo una revista que hablaba sobre Bitcoin y de ahí fue entendiendo como el proceso. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Proof of Stake es simplemente que quienes las personas que tienen Ethereum lo pongan como parte del proceso de que son ellos también
dueños de alguna manera de Ethereum y tienen su participación. Entonces, asemeja como accionistas, ¿no? Entonces, que los que tengan las acciones la pongan dentro del proceso, o sea, que esa es la parte de stake para que funcione. Una de las críticas es qué pasa con quien tiene más Ethereum, tiene más nivel de decisión. Al día de hoy sigue siendo una de las críticas. Pero lo que hace esto es que ya no tiene que resolver el algoritmo, ya simplemente se basa por la cantidad de Ethereum. Y la gran idea detrás del Proof of Stake es que yo no quiero traicionar el sistema porque yo pierdo dinero. Entonces, si yo tengo 5 millones de Ether ahí, yo voy a cuidar la estabilidad del network, ¿verdad? De los nodos, del proceso. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder esos 5 millones. Y sé que al momento en que yo quiera traicionar eso, no solo soy yo, sino entonces la idea es lógica, ¿verdad? Quien tiene más como skin in the game, quien tiene más en el asador ahí puesto, es quien tiene más que perder. Entonces ayuda a eso. Y como no hay que resolver un algoritmo, los gas fees se vinieron hacia abajo, lo que permitieron a Ethereum, pues sobre todo a Ether, escalar mucho más como moneda, pero sobre todo a Ethereum, que es importante para el desarrollo de diferentes aplicaciones, tanto en Web3, ¿verdad? Como son aplicaciones de finanzas descentralizadas, etcétera, permitió esto. Entonces, a conclusión es, el proof of work es un mecanismo, ¿verdad?, que puede tener estas partes negativas, pero también es interesante cómo controlar la emisión, que creo que es útil para Bitcoin. Ether, por su parte, no tiene una emisión limitada al día de hoy. Y ha sido uno de los temas que se le ha discutido a Buterin si en algún momento va a limitar la emisión. Y ahí sería interesante si ver si Proof of Stake con emisión limitada funcionaría o cómo funcionaría, ¿no? Porque entonces sería un juego de que una persona pudiese ir comprando, comprando, comprando y llegar a aquel que se llama el ataque 51%, que es que alguien tenga más del 51% de todo lo que existe, automáticamente sea el líder y pueda, pues ya la descentralización no existiría, ¿no? Entonces, son ese tipo de discusiones que al día de hoy todavía queda ver cómo se resuelven. Y que de alguna manera sí ha funcionado el cambio que se ha tenido en todos los upgrades que ha tenido Ethereum. Y creo que Ethereum es un clásico ejemplo de empezó en Proof of Work, empezaron a darse cuenta de que no era escalable, empezaron a tener un plan, como tenés el roadmap que tienen Ethereum, todos los del Shanghai, de todos los upgrades que hemos ido haciendo y que ha funcionado. Y yo creo que parte del boom que tuvieron los NFTs hace 2 años fue el poder, esos como cambios facilitaron en, en que hubieran esos booms también. Ahora, yo creo que es una de las grandes críticas que tiene Ethereum hoy día y es, no cualquier persona puede hacer staking. O sea, necesitas creo que 32 Ethereums para poder stake, que si lo traducís al precio de hoy día de contra dólar, si ponemos Ethereum contra dólar, es un montón de plata. O sea, no cualquiera puede hacer este staking. Y creo que una de las grandes críticas, como mencionas, es eh, la gente que es dueña o que posee grandes cantidades de Ethereum, entonces están generando más todavía, y los pequeños como que se están quedando afuera del juego. Creo que hay mecanismos donde puedes meter tu Ethereum en un pool y ese pool hace el staking también, y creo que hay diferentes formas de hacerlo. Ahora, ¿qué, qué hace falta para que funcione Proof of Stake y realmente se vuelva lo que se ha vuelto el fiat hoy día? Porque yo creo que hablamos, Proof of Work tiene estas limitaciones, Proof of Stake está constantemente mejorando, reducir gastos, que yo creo que los upgrades que hemos tenido tampoco redujeron gastos por transacción. Creo que los gastos siguen relativamente igual, pero sí ha hecho la dinámica mucho más eficiente. Creo que ha hecho el ecosistema más eficiente y también ha abierto a que puedan haber casos de uso más allá de solo el te mando Ethereum y recibo Ethereum como una transacción de pago, pero tenés el tema de NFTs, tenés el tema de, de, eh, de propiedad, de demostrar que sos dueño de este activo o este NFT. Ahora, ¿qué hace falta todavía para que este proof of stake o ya sea Ethereum, ya sea cualquier cripto que hablemos, realmente empiece a convertirse en el fiat que todos buscamos? Y especialmente creo que en Latinoamérica
donde hemos hablado de tanta incertidumbre que existe, no solo en Estados Unidos, en la dependencia, pero también en la incertidumbre que tenés dentro del país. ¿Qué hace falta todavía para que un país, y creo que un claro ejemplo es El Salvador, donde tenés, buenísimo, metimos Bitcoin, moneda oficial, puedes empezar a usarla, pero lo que se ha visto es que la gente no lo está usando. No existe esa transacción entre una u otra, y creo que en parte, no sé si hubieran elegido Ethereum, la historia sería diferente, probablemente sería igual, no sé, porque creo que el acceder a todas estas, llamémoslas monedas o cripto, no es fácil. Yo creo que el ciudadano común probablemente hay dificultad en inclusive comprar Ethereum o Bitcoin, y creo que esa es parte de las dificultades de por qué no se ha adoptado tanto. Pero, ¿qué hace falta en este Proof of Stake para que tenga la misma eficiencia que ves en un sistema centralizado, donde tenés bancos, donde tenés una reserva federal, donde tenés un gobierno, donde tenés una moneda como el dólar, como el quetzal, como el peso, y que realmente como haya una adopción masiva, especialmente en Latinoamérica, que creo que eso es lo que nos interesa acá, es qué hace falta a nivel de tecnología o de procesos o esta dinámica para que se empiece a adoptar esta tecnología a nivel más masivo en nuestros países. Sí, yo creo que, digamos, la primera respuesta que yo miro, Diego, es, tendríamos que de alguna manera tener estabilidad en la moneda. Por ejemplo, ¿verdad? La gran razón por la cual, eh, ¿verdad? Pongámonos en el caso de Guatemala y tienes quetzales y dólares. Para quienes nos escuchan, eh, ahorita Guatemala ha tenido un tipo de cambio bastante estable entre 7.8, 7.7 y 7.9 quetzales por un dólar. Y es una de las características, es una de las monedas más estables de Latinoamérica. Y dentro de este lado, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener dólares y quetzales y sé que en ese cambio yo puedo tener cierta estabilidad. Entonces yo puedo usar mis dólares acá porque sé que yo no estoy perdiendo conforme a la fluctuación de la moneda. Ahora, el gran tema, por ejemplo, si tú me dices a mí que yo agarré, ¿verdad? Una cierta cantidad de satoshis, que es una división del Bitcoin, porque pues un Bitcoin a donde estamos hablando ahorita está en 28, 29 mil un Bitcoin, pero tú quieres gastar 2, 3 dólares de Bitcoin. El gran tema es que si no sabes si esos 2, 3 dólares le van a valer 7 dólares o 20 dólares o 40 dólares, ¿no? Entonces, hay un tema interesante que vale la pena rescatar y es el Pizza Day. En Bitcoin existe Pizza Day porque hay una persona que decide comprar con Bitcoins alrededor de 2009, 2010 una cierta cantidad de pizzas, ¿no? Y entonces lo logra hacer. Pero todos han estado sacando la matemática de esas pizzas. Entonces resulta que las pizzas van por encima de $1 millón al día de hoy, ¿no? Por la cantidad de Bitcoins y esto. Entonces, esta narrativa que se ha puesto, creo que ha hecho, ¿verdad?, que Bitcoin se empiece a ver más como un mecanismo de inversión que como una moneda. Porque si yo estoy fluctuando y, por ejemplo, yo hubiese gastado un Bitcoin hace tal vez 6, 7 meses, estamos hablando que pudiera haber estado en $13,000, ¿verdad? Y hoy ese Bitcoin lo estaría lamentando porque entonces no gasté 13,000, sino imaginariamente creo que gasté 8,000. Que de nuevo, ¿verdad? Es equivocado el razonamiento porque no funciona así, ¿verdad? Es decir, es como que, ¿verdad? Si hubiera vendido una acción de Apple hace 20 años, resulta que hoy vale 200% más. Pero la narrativa de muchos medios y de muchas personas ha sido eso. Entonces, tienen como este miedo de decir, si yo lo gasto hoy, ¿qué pasa si vale mañana? Y entonces eso ya lo pasó de moneda a inversión, porque entonces yo estoy diciendo en qué momento me salgo para poder realizarlo. Por ejemplo, hablaba con una persona y me decía, mira, yo entré inicios 2013 y me fue a la universidad y para pagar en la universidad vendí mi Bitcoin en 2016. Esta decisión es totalmente inteligente porque le ayudó a pagar la universidad, lo hizo, ¿verdad? Pero no se puede, si no hubiera pagado la universidad, tendría cierta cantidad hoy. Pues esa parte dentro del aspecto financiero creo que es muy difícil, pero sí que ha cambiado la narrativa. Lo mismo puede ser con Ethereum, ¿verdad? Hace poco tiempo, con Ether, perdón, estaba en 400 y ahora está en 1800 y anteriormente estuvo en 4000. Entonces, esta variabilidad también se da dando en procesos de adaptación de la moneda. Y yo creo que acá hay un misticismo que hay que empezar a aclarar porque la gente dice, no, el tipo de cambio, cuando la banca central lo pone, ese es.
No, el tipo de cambio de un país va cambiando todos los segundos. Lo que sucede es que nos enteramos en apertura y cierre, pero, o sea, todo el tiempo va así. Lo que sucede es que la variación es menor. Ahora, en estas monedas, la variación es muy grande. Entonces, me la pienso dos veces si voy a gastar o no. Así que en conclusión, ¿qué es lo que siento yo que debería suceder? Es cuando esta variación se limite. Ahora, ¿cuándo se limitaría esta variación? Justamente cuando se empiece a ver un nivel de emisión de moneda, pues no, ¿verdad? De que ya va finalizando o que ya está, porque de alguna manera eso es lo que le da estabilidad a la variación de monedas y que nos hemos dado cuenta, y regresando al inicio de la conversación, que mientras más yo como gobierno imprima, más puedo yo empezar a que mi dinero valga menos. Y esa es la variación, ¿verdad? Que acá es que valga más, ¿no? Acá al contrario, va más y menos. Entonces ese es el punto. Entonces, vemos el caso de México, vemos el caso de Argentina, vemos el caso de Venezuela, por decir algunos, donde en momentos históricos han implementado una emisión de masa monetaria muy grande y lo que sucede es que las fluctuaciones de la moneda empiezan a crecer exageradamente y entonces yo empiezo a ver el valor. Y exactamente lo mismo, es decir, aquí porque no se sabe en Ether cuál es el nivel de emisión, que es uno de los temas, y en Bitcoin el gran tema es que el nivel de apreciación que tiene la moneda lo ha ido llevando a fluctuación. Entonces, claro, para yo poder utilizarla tengo que saber de que si yo invierto $1,000 hoy, van a ser 1,100 dentro de 5 años, no que van a ser 600,000. Ahí ya la decisión se vuelve difícil. Y yo creo que al final del día, para mí, todo esto que está sucediendo, si regresamos a la conversación del inicio, eh, para mí fortalece el caso cripto. El hecho de que tengas mayor fluctuación, el hecho de que tengas una mayor base monetaria, el hecho de que tus ciclos económicos cada vez son más grandes, son más frecuentes, el impacto que están teniendo se vuelven mucho más tangibles, creo yo. Creo que si vemos conforme empezó la crisis en el 2000, y creo que hubo antes, tenés 98, tenés 2000, tenés 2008, tenés de alguna manera COVID que generó un boom y ahorita estamos entrando en esta crisis, pero cada vez sentís esas como fluctuaciones, cada vez se vuelven más grandes y más tangibles, tanto a nivel económico, pero también a nivel personal, que creo que eso es lo importante de todo esto y para mí lo único que está haciendo es fortaleciendo el caso de cripto, y especialmente en países como Latinoamérica. Creo que fue una excelente discusión hoy porque creo que hablamos de las dos partes, de qué está sucediendo hoy, pero también toda esta parte de cómo cripto puede de alguna manera empezar a solventar y a resolver esto. Lo hablamos en el primer episodio, todavía estamos en pañales y creo que hay mucho que hay que resolver en el sentido de qué tiene que suceder a nivel de tecnología, de las dinámicas, de cómo funciona, ya sea un cripto que funcione con Proof of Work o Proof of Stake. Creo que todavía estamos en pañales de qué tiene que funcionar para que un país como Guatemala, como El Salvador, como Colombia lo adapte, pero estamos en buen camino. Eh, Quiero invitar a todos los que están escuchando a que se suscriban al canal de YouTube, suscríbanse al podcast, estamos en Spotify ya, suscríbanse al newsletter también, todas las semanas, todos los miércoles mandamos un newsletter con análisis de la semana, noticias de la semana, marea alta, marea baja, y que tengan un mejor sentido de qué está pasando en el mercado esta semana, tanto a nivel macro, pero también yo creo que especialmente del lado de cripto. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias Mauricio, nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos, gracias por escucharnos.